La cuestión más importante de la última noticia sobre Gaesa está en la forma en que Estados Unidos está poniendo sobre la mesa los 18.000 millones de dólares. El dato salió de una investigación del Miami Herald basada en documentos financieros internos de Gaesa. En marzo de 2024, las empresas analizadas del conglomerado, dejando fuera los activos de Cemex, acumulaban alrededor de 18.000 millones de dólares en activos convertibles rápidamente en efectivo. Dentro de esa cifra, 14.500 millones estaban depositados en bancos o instituciones financieras de Gaesa. El 13 de agosto, la cuenta del Bureau of Western Hemisphere Affairs tomó esa cifra y la lanzó como mensaje oficial de Estados Unidos. La comparó con las reservas de divisa de Costa Rica y República Dominicana y la presentó como prueba del robo a gran escala que la dictadura comete contra el pueblo cubano. Ahí está el cambio. Una investigación periodística reveló los documentos. Washington los está convirtiendo en argumento político. La cifra deja de ser un dato encerrado en balances y pasa a identificar a Gaesa como el lugar donde la cúpula militar guarda una riqueza gigantesca mientras Cuba se apaga. Estados Unidos está construyendo una imagen muy concreta. Los militares controlan el dinero que entra por los sectores rentables, guardan los recursos dentro de su red y dejan el costo de la crisis sobre los cubanos. Esa imagen sirve para golpear a la dictadura en su punto más sensible, la estructura financiera que sostiene su poder. Por eso hay que mirar qué hay detrás de esos 18.000 millones. La cifra retrata una corporación militar que controla sectores decisivos de la economía y conecta a los militares con empresas extranjeras, puertos, turismo, logística y finanzas. Aquí aparecen tres nombres que muestran cómo funciona la red. Gaviota, la empresa turística de los militares, tenía 8.500 millones de dólares en depósitos bancarios. TRD Caribe, la cadena de tiendas en moneda dura, tenía 3.400 millones. Almacenes Universales, vinculada a las operaciones del puerto y la zona especial de desarrollo del Mariel, tenía 1.600 millones. Hoteles, tiendas, puertos, logística, banco. Eso es Gaesa. La dictadura convirtió las actividades más rentables de Cuba en una red controlada por las Fuerzas Armadas, el turismo que genera divisas, las tiendas que cobran en moneda dura, las remesas, los almacenes, el puerto, las importaciones y las instituciones financieras terminan conectados a la misma estructura militar. Diálogo. América sitúa el alcance de Gaesa entre el 40 y el 70% de la actividad económica nacional, incluyendo puertos, turismo, logística y servicios financieros. Por eso hablar de Gaesa como si fuera una sola empresa reduce el problema. Gaesa es la plataforma económica de la cúpula militar. Es el mecanismo que les permite administrar recursos, proteger negocios, conservar divisas y mantener margen de maniobra aun cuando el resto del país se hunde. Y aquí entra una señal que cambia la lectura de toda la investigación. El 7 de agosto, la cuenta del Bureau of Western Hemisphere Affairs publicó un mensaje sobre Gaesa. La describe como una amplia red corrupta que controla hoteles, tiendas, sector inmobiliario, transporte y finanzas. El mensaje también afirma que las empresas extranjeras que invierten en Cuba pasan por empresas estatales cubanas y que la administración Trump impuso sanciones secundarias a las compañías que mantienen relaciones comerciales con Gaesa. Este video muestra una red de empresas que convergen en Gaesa. Ese esquema visual resume el primer paso de Washington: identificar la estructura, nombrar las empresas, señalar a los socios externos y elevar el costo de comerciar con la corporación de los militares. La investigación del Miami Herald aporta los números. Hasta aquí tenemos dinero y control económico. Ahora viene la pregunta decisiva: ¿qué hace la cúpula militar con esa riqueza
mientras Cuba vive la peor crisis de las últimas décadas. El mensaje oficial del 13 de agosto tiene una segunda capa. Después de poner los 18.000 millones frente a las reservas de otros países, los conecta visualmente con los apagones y la vida cotidiana en Cuba. El video usa 3 imágenes: billetes, Gaesa y apagones en la isla. Esa secuencia es corta, pero explica el núcleo político del caso. Los militares acumulan dinero, el país se apaga. El 90 estudio sobre derechos sociales en Cuba del Observatorio Cubano de Derechos Humanos estima que el 94% de los cubanos vive en pobreza extrema bajo el umbral empleado por el estudio. 8 de cada 10 entrevistados dijeron que habían tenido que saltarse alguna comida por falta de dinero o alimentos. El estudio recoge 1.318 entrevistas realizadas en 79 municipios de todas las provincias y la Isla de la Juventud. Este dato coloca a Gaesa en su verdadera dimensión. La investigación financiera habla de miles de millones de dólares dentro de las empresas militares. El estudio social habla de familias que reducen comida, de personas que viven entre apagones, escasez, inflación y una supervivencia diaria cada vez más dura. La contradicción tiene una explicación política. La dictadura asigna los recursos de los sectores rentables a la estructura que protege a la cúpula. Gaesa mantiene el circuito de divisa, negocio y control. El cubano recibe apagones, inflación, deterioro de hospitales, caída de la producción de alimentos y un salario pulverizado. Por eso la riqueza de Gaesa deja de ser una cifra contable. Se convierte en una acusación política contra los militares cubanos. Washington entendió esa contradicción y la convirtió en mensaje oficial. Los generales tienen recursos, el pueblo paga la crisis y la estructura que administra esas riquezas pertenece a las Fuerzas Armadas. Cuando todos esos sectores terminan bajo una misma estructura, Gaesa deja de ser un asunto interno de corrupción. Se convierte en una pieza de poder regional. Diálogo Américas, que es una actividad de Comando Sur de Estados Unidos, plantea que la influencia de Gaesa facilita la presencia de China y Rusia en sectores estratégicos cubanos y consolida una infraestructura que representa una amenaza para la seguridad regional. La relación aquí es directa. China amplía su presencia en Cuba en turismo, infraestructura logística, telecomunicaciones, digitalización y energías renovables. Rusia e Irán aparecen como aliados políticos y estratégicos de la dictadura. Gaesa controla las puertas económicas por donde pasan buena parte de esos negocios y relaciones. Ese es el punto que Washington está construyendo. Los militares cubanos controlan la riqueza, los militares cubanos controlan la infraestructura y esa infraestructura permite que actores extranjeros se conecten con sectores sensibles del Caribe. La cúpula castrista creó Gaesa para blindar su poder, pero al concentrar tanto dinero, tanta logística y tantos negocios en una misma estructura, también dejó una huella clara. ¿Quién manda? ¿Quién recibe las divisas? ¿Quién controla los puertos y quién negocia con los socios externos? Ahí se completa el paso de corrupción a seguridad regional. Y cuando la historia llega a la seguridad regional, el siguiente escalón es la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahora escuchen el video de Pete Hegseth. Cada fragmento añade una capa nueva a la misma historia. I'd like to see more cooperation from Cuba, whether they want to or not. Ultimately, you know, they've been threatening the United States for a very long time, allowing foreign nations, malign actors to spy on America from there. Are they acquiring weapons that could reach the United States of America? That's concerning. Hegseth empieza exigiendo cooperación. Después habla de amenazas contra Estados Unidos, de actores extranjeros espiando desde Cuba y de armas capaces de alcanzar territorio estadounidense. La secuencia importa. Primero, presión sobre la dictadura. Después, actores extranjeros. Finalmente, una amenaza que llega directamente a Estados Unidos. En ese momento, Gaesa adquiere una función que supera el dinero. Gaesa controla la infraestructura económica que conecta a los militares cubanos con puertos,
finanzas, inversiones, telecomunicaciones y socios externos. La corporación pasa a ocupar el punto donde se cruzan la riqueza militar y la preocupación de seguridad de Washington. El caso deja de ser: los generales roban mientras el pueblo pasa hambre. El caso pasa a ser: los generales acumulan recursos, controlan infraestructura estratégica y permiten que Cuba funcione como plataforma para intereses que Estados Unidos considera hostiles. So the ACCC is free countries willing to collaborate together to take on cartels. It's growing. It's got real momentum. You're going to see some things in the coming weeks that are really important. Aquí Hegseth amplía el escenario. Habla de países libres coordinados, de una coalición regional, de impulso y de medidas que aparecerán en las próximas semanas. La presión contra una estructura como Gaesa requiere varias capas: sanciones para aislar sus negocios, presión sobre empresas extranjeras, inteligencia sobre sus vínculos, coordinación regional para cerrar espacios logísticos, financieros y políticos. La cuenta de Bobadilla ya habló de sanciones secundarias. Diálogo América ya ubicó a Gaesa dentro de la seguridad regional. Hegseth habla ahora de coalición, coordinación y acciones próximas. Las piezas avanzan en la misma dirección. But countries like Cuba are on notice. We're not going to tolerate that kind of malign influence in our hemisphere. Call it the Monroe Doctrine or the Trump corollary of the Monroe Doctrine. It's a real thing, and our job is to deliver the War Department's component of it. Y después llega la frase que termina de ordenar el mensaje: Cuba está avisada. Hegseth habla de influencia maligna y de una doctrina hemisférica. Estados Unidos está presentando el Caribe como un espacio donde busca bloquear la presencia de China, Rusia, Irán y sus aliados dentro de estructuras militares cubanas. Gaesa encaja perfectamente en ese marco porque concentra la parte material del poder de los militares: dinero, puertos, hoteles, logística, comercio, bancos, remesa e inversión extranjera. La dictadura puede vender a Gaesa como empresas estatales. Washington la está describiendo como la red económica de los militares, el mecanismo de corrupción de la cúpula y un canal de acceso para actores extranjeros en sectores estratégicos de Cuba. La hipótesis central es clara: Estados Unidos está construyendo el caso contra Gaesa por escalones. El primer escalón es financiero. Los documentos muestran una corporación militar con una escala de activos y depósitos que supera las reservas de divisas de varios países de la región. El segundo escalón es político. Esa riqueza convive con pobreza extrema, apagones, hambre y una población que carga con el costo de la crisis. El tercer escalón es estratégico. Gaesa controla puertos, logística, bancos, comercio exterior, turismo e inversiones. Y esa red conecta a los militares cubanos con China, Rusia, Irán y otros actores. El cuarto escalón es de seguridad nacional. Hegseth habla de espionaje desde Cuba, armas que podrían alcanzar Estados Unidos, coalición regional, influencia maligna y Cuba avisada. Las sanciones secundarias mencionadas por WHA muestran que la presión ya está avanzando sobre los negocios y los socios de Gaesa. Esta es la teoría de fondo. Washington necesita convertir a Gaesa de conglomerado militar cubano en objetivo de seguridad hemisférica. Para lograrlo, primero expone el dinero, después muestra el contraste con la miseria, luego identifica la infraestructura y los actores extranjeros, finalmente instala el lenguaje de amenaza y doctrina. Una acción de mayor fuerza necesita un objetivo, una justificación política, aliados regionales y una narrativa de seguridad. Gaesa entrega los 4 elementos porque concentra el dinero, la logística y la estructura material de los militares cubanos. La cúpula construyó Gaesa para garantizar su supervivencia. Washington está usando esa misma estructura para levantar el expediente que puede desmontar su poder. Ese es el verdadero cambio. El dinero de los militares cubanos dejó de ser solamente el botín de una mafia.
se está convirtiendo en la prueba central del caso que Estados Unidos está armando contra ellos.